17 de la mañana. Si anda bien el relojito. ¿Anda bien? Perfecto. Bueno, y con una agenda muy abultada, que incluyó esta semana la discusión, el debate y la votación de la ley de alquileres en la Cámara de Diputados. Bueno, una cantidad de cuestiones que terminaron además con, nuevos señalamientos del Fondo Monetario Internacional por ser suave. Estamos en comunicación ahora para charlar de estas cuestiones con la candidata a presidenta y diputada del FIT, Miriam Bregman. Hola Miriam, Irina Hauser te saluda, Werner Pertotti y Pablo Markowski. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, te hemos visto y escuchado en el debate sobre la ley de alquileres. Y quería preguntarte antes que nada que si se llegara a votar esto que se votó en la Cámara de Diputados, también en la de senadores, ¿qué implicancias tendría? Bueno, la verdad que lo que pasó es muy grave. Si me permitís, Irina, retomo un poquito antes, porque sí. Ya hace aproximadamente 2 años que comenzó una fuerte presión sobre diputados, senadores, sobre candidatos, ya lo vi en la elección pasada, la del 2021, desde las cámaras inmobiliarias para reformar la ley que regula los alquileres. ¿Esto es porque la ley es muy buena? No, la ley tiene deficiencias, como por ejemplo que no regula el precio inicial del alquiler. Entonces, cuando vas a renovar, en forma secuencial se fueron yendo por las nubes la renovación de los contratos. Pero lo que estas cámaras atacan no es esto, sino que la ley no les permite reactualizar cada 3-4 meses, que era lo que ellos querían, el valor del alquiler. Entonces, cuando llegaba el fin del año, hacían un cálculo que ellos habían perdido contra la inflación. Este lobby fue monstruoso, ubicado en una discusión más general donde la vivienda ha dejado de ser un derecho y ha pasado a ser un negocio, porque si no, esto que yo te estoy contando sería inadmisible, ¿no? Porque se supone que tener un lugar donde dormir con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, sola, es un derecho, no es algo que vos tenés que estar peleando para ver si encontrás, si te alquilan, si no te alquilan, si tenés garantía, si te ponen requisitos como que no tengas mascotas, como que no tengas hijos. Bueno, en esta secuencia veníamos sobre el fin antes de las elecciones, sobre el fin del periodo preelectoral, Juntos por el Cambio logra llamar a una sesión especial y para esto cuenta con la adhesión de otros bloques como el de Schiaretti, también ahora candidato presidencial en octubre, y el de Milei. Acá así se ubica la discusión. ¿Qué consiguen? Ellos tenían un dictamen que era de minoría, no era de mayoría. Esto por ahí es difícil explicarlo según la técnica legislativa, pero no tenían la mayoría. Pero sí consiguen, con el apoyo de Milei y el bloque de Schiaretti, llamar a esta sesión especial. Y terminan consiguiendo lo que te relataba recién, que se libere la actualización de los alquileres y que se acorten los plazos, que era lo que más le interesaba y lo que perjudica a las familias de una manera enorme. Las que hemos alquilado durante años, en mi caso desde los 15 años, porque me tuve que ir a vivir a otro pueblo para poder terminar el secundario, sabéis que el plazo de alquiler es fundamental. Cuando tenés hijos, tenés hijas, vos tenés una escuela, si te tenés que estar mudando y demás, empezás a no tener vacante en el nuevo barrio, a tener que trasladar todas las actividades, te queda incómodo para ir a tu trabajo, es decir, una complicación para la vida de la gente impresionante. Pero bueno, consiguen con esta mayoría llamar a sesión. De un lado vienen todos y están sentaditos en sus bancas para votar, y del otro lado, que con diferencias nosotros apoyábamos el dictamen de mayoría, faltan 13 diputados de Unión por la Patria al frente de todos y no se consigue que el dictamen de mayoría tenga mayoría y se termina aprobando el de minoría. No sé si lo expliqué muy difícil, pero la situación que hoy tenemos es que una vez habiéndose aprobado el dictamen que era de Juntos por el Cambio, con la anuencia de Milei y Schiaretti, esto pasa al Senado y tenemos un grave riesgo que con mayorías circunstanciales o no puedan aprobar esta ley, y sería muy grave para la situación de todos los que alquilan. Bueno, eso, mi pregunta apuntaba a eso. ¿Por qué qué sería lo más nocivo, ¿no? de si se aprueba esta ley? Lo más nocivo sería, Irina, que la actualización se haría cada 4 meses con distintos índices, que por supuesto lo va a elegir el dueño de la inmobiliaria o de quien maneja esos inmuebles.
olvídate que vas a poder no ir acompañando la inflación. Esto va a ser totalmente desatado. Y además, bueno, se acortan los plazos con el perjuicio que te relataba recién. Si 3 años es poco para la organización de la vida familiar, imagínate que volvemos a 2 años. Estos temas no son nuevos tampoco. Yo lo dije en la sesión, en la cara de Milei, que estaba sentadito al lado mío, y algún video dando vueltas donde se ven las caras que me hace Villarroel cuando lo digo. Pero es así, la dictadura militar, una de las primeras leyes que se obsesiona en modificar es la ley de alquileres, porque siempre las cámaras empresarias han tenido mucho poder en la Argentina, y ahora últimamente, donde la construcción se ha convertido en un lugar de reserva de dólares, porque construyen edificios incluso para que queden vacíos o sabiendo que van a quedar prácticamente vacíos, el peso que tienen económico es enorme. Lo Miriam, que pasa es que hay que saber resistir. ¿qué tal? Sí. Buen día, Pablo Markovsky, te saludo. Buen día. Y agrego lo que vos decís, que estudios señalan que la inversión inmobiliaria supera cualquier tipo de bonos, de dólar, y por eso esto del extractivismo urbano. Sí. Te consulto un dato técnico a la hora de las modificaciones que se han votado en diputados. ¿No encontrás vos que hay conflicto de intereses de parte de quienes votaron y son ya no propietarios, sino empresarios inmobiliarios, muchos de ellos? Sí, acá vos hiciste una diferenciación que está bien, Pablo. Una cosa es, porque es un ejemplo que se puso en la sesión, un jubilado, una pareja de jubilados que además tiene un departamentito que lo alquila para hacer un ingreso extra. No estamos hablando de esa gente, porque esas personas no pueden estar especulando, lo tengo vacío 2 años, total no me importa, hago un lockout, retiro mi inmueble del mercado para forzar a que se baje la ley, porque no te da, porque tenés que pagar la despensa, tenés que pagar los servicios y no lo podés aguantar. Acá estamos hablando de aquellos que tienen un poder económico, grandes propietarios, un poder económico tal, de decir retiro todos los inmuebles del mercado y te esfuerzo a cambiar la ley. Entonces, claro que hay una contradicción como en tantas otras leyes. Pero hay quienes votaron, hay nombres propios que son, digamos, tenedores de edificios completos. Hay diputados de la oposición. Pablo Tonelli, sin ir más lejos. Sí, él fue uno de los señalados ahí, Inquilinos Agrupados, hizo un gran trabajo de señalar eso. A mí me preocupa los que votaron, como me preocupa, te digo sinceramente, los que no vinieron sin dar excusa. Después aparecen todos enfermos. ¿Pero por qué faltaron 13 diputados del Frente de Todos? ¿Por qué no avisaron antes que había 13 diputados con licencia? ¿Por qué no dijeron pasar la sesión una semana? Bueno, acá la verdad que ausencias y presencias conformaron esta realidad terrible, realmente terrible, angustiante. Vamos a tener que pelearla mucho porque no podemos permitir que se retroceda aún más de la grave situación que hay hoy. El Estado tiene que tomar medidas. El Estado tiene que tomar, eso del Estado ausente no existe, es un Estado que está teniendo política cuando no hace nada. Cuando el gobierno decide no hacer nada para que se aplique la ley, para que se registren los contratos, para ver qué hacemos con todas las viviendas ociosas. No tenemos ni un dato del registro del último censo de qué pasó con las viviendas ociosas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estás librando al mercado lo que decía al principio, que es un derecho, porque acá el problema es que se sacó la discusión del ámbito que es un derecho. Sergio Massa estuvo en Crónica 2 días antes de la sesión y dijo la ley fracasó. Bueno, eso es una señal para sus diputados que hagan lo que quieran. Miriam. Entonces, es grave lo que estamos viviendo. Bernard Pertot te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernard? Estamos en un escenario, creo que bastante claro, de mucha bronca social, digamos. Me parece que eso es bastante evidente. Ahora, una pregunta que tengo es, digamos, otro escenario. En 2001 hubo opciones de izquierda, pienso, no sé, Patricia Walsh en su momento, incluso Luis Zamora, que capitalizaban esa bronca en términos electorales y había más diputados de izquierda, más legisladores en la ciudad. ¿Por qué piensan que ahora está pasando esto con la extrema derecha y no es la izquierda la que capitaliza la bronca social? ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo creo que eso es una construcción que parte de varios hechos, permitime, Werner, pero que no son así. A ver. La izquierda siempre le ha ido mucho mejor en las elecciones legislativas, como nosotros en la anterior, que fuimos la tercera fuerza nacional, de la del 2021, incluso con el surgimiento de Milei como el gran fenómeno en ese año. Sí. Elecciones ejecutivas, la izquierda más o menos en los últimos años ha tenido más o menos el mismo porcentaje siempre, y lo que se derrumbó el peronismo. El que hizo la elección histórica más baja de la historia es el peronismo. Claro. Y con eso ha arrastrado a todo un posicionamiento progresista,
de defensa de determinados derechos como el derecho a la vivienda, que ha llevado que el propio candidato de ese espacio, como hoy es Sergio Massa, diga la ley de alquileres fracasó. Claro, pero mi pregunta apunta por qué esos votos del No, peronismo si yo no te voy a migraron a la contestar izquierda. ¿Por qué no migraron para el...? No, claro, pero no se puede ver las cosas descontextualizadas, porque como te digo, más o menos la izquierda en las últimas elecciones ejecutivas ha sacado siempre lo mismo. Sí, sí. Entonces, la capitalización o no capitalización en una elección ejecutiva, y ahí te doy dos conceptos, que sea una elección y que sea ejecutiva, por la izquierda realmente es algo que yo peleo mucho por construir, pero es mucho más difícil para nosotros frente a los grandes aparatos. Vos fíjate, lo podés comprobar en la ciudad de Buenos Aires, por decirte un ejemplo cercano, prácticamente ni afiches tuvimos, mientras los tres principales candidatos tuvieron horas de televisión. A mí hay canales enteros que no me invitan, o sea que jamás la gente que ve esos medios de comunicación se va a enterar qué opino, Claro. por ejemplo. Ahora, eso que antes capitalizaba la izquierda, yo no sé a qué se refieren, porque en elecciones ejecutivas, vuelvo a insistir, incluso la constatación del derrumbe del peronismo es lo que demuestra lo que creció Milei. Yo creo que ahí hay que hacer la pregunta. ¿Por qué aquellos que dijeron que venían a parar la derecha hicieron que la derecha crezca como nunca? Para mí la pregunta es equivocada porque no encuentro ese lugar de elección ejecutiva donde la izquierda capitaliza el descontento. Por ahí para nosotros es mucho más fácil en las elecciones legislativas porque, bueno, dicen, bueno, quiero legisladores de izquierda porque se ve lo que pasó en el Congreso ahora. La denuncia más fuerte contra la ley de alquileres indudablemente fue la nuestra, contra la modificación. La voz más importante para que se defienda inquilino fue la nuestra y eso no te lo puede negar nadie. Entonces, esa pregunta está construida, me parece a mí, para salvar de responsabilidad el gran responsable de esto, que es el Frente de Todos. No, la verdad que no. Yo tengo muy claro la responsabilidad del peronismo. Estaba más pensada para preguntarte por qué no ocurre otra cosa que podía haber ocurrido. Tengo una pregunta más compleja todavía. Siempre te digo, por ahí, si vos lo decís, no sé, me comparás con otro periodo histórico, no sé, Lo los comparé años con el 60, 2001. Lo comparé con el 2001. donde la juventud mayoritariamente era de izquierda. Bueno, entonces discutamos los procesos históricos, qué Sí, pasó por en eso 40 lo que años de quería, neoliberalismo, claro. qué pasaba en ese contexto Sí, histórico. Pero si lo reducís a un problema electoral, la verdad que no lo puedo contestar desde ahí porque más o menos hemos mantenido el mismo caudal en todas las últimas elecciones. Ok, tengo una pregunta un poco más complicada en esta misma línea, que es la siguiente. Estamos en un escenario donde puede haber un balotaje entre dos opciones de la extrema derecha, como son Bullrich y Milei. ¿Por qué el votante, que no va a votar esos dos, ¿no?, te tendría que votar a vos y no buscar que Sergio Massa esté en el balotaje? ¿Me explico? Bueno, de nuevo, es una razonamiento? pregunta pensada desde el peronismo, que es legítima, pero que no tiene que ver Me gusta con que la me hagas realidad peronista social porque no que soy se vive peronista, hoy. pero bueno. ¿Cómo? Me gusta que me hagas peronista porque no soy peronista, pero bueno, no No, importa. desde el peronismo, no dije que vos sos peronista, no me atrevería a calificar a alguien de que esa persona en sí mismo no se autorreferencia con un espacio político. Te digo, la lógica del pensamiento es una política nuevamente pensada del espacio peronista para justificar que pusieron un candidato típico de la derecha que está pidiendo llenar de gendarmes Rosario, que dice que el problema es la ley de alquileres, etcétera, etcétera, y que vos tenés que justificar de alguna manera cómo te tragas eso. Entonces te digo, los otros son monstruosos, tragate que tal vez no es tan malo. El problema es que eso ha perdido, ese tipo de argumentos con el cual se vienen planteando las últimas elecciones en la Argentina, ha perdido volumen social y produce un rechazo que llevó a que Sergio Massa sea el candidato menos votado en la historia reciente del peronismo. Tendrías que irte muy atrás, incluso más atrás de Néstor Kirchner, que siempre hacía Nelly y Cristina una referencia irónica a la cantidad de votos que había con los que había asumido Néstor. Bueno, sacó menos todavía. Entonces, creo que lo que hay que construir es una fuerza alternativa de izquierda. Yo no me voy a mover de eso para resignarse hay otros, para bajar la cabeza hay otros, pero lo que estamos haciendo con esa política de resignación, de decir votar al menos malo, construyendo la derecha, es evidente. No se ha salvado al país de nada, sino que tenemos el Fondo Monetario aplicando un ajuste feroz con el gobierno y la derecha creciendo como nunca. Mirá, si yo no peleo por cambiar esa lógica, la verdad debería retirarme. Miriam, ¿nos podrás aguardar 2 minutitos que tenemos el informativo y la charla está realmente muy, muy interesante? Dale, cómo no. Gracias. Hagamos algo con esto. En Splendid 990. Siempre de tu lado.
Splendid 990. Servicio de noticias. Estamos conversando con Miriam Bregman, candidata a presidenta y diputada del FIT. Miriam, ¿estás ahí? Estoy acá guardándolos. Bueno, te quería preguntar, un tema que copó bastante la agenda esta semana es el ingreso de Argentina a los BRICS. ¿Qué implica para vos este ingreso? Mira, la verdad que el gobierno nos debería explicar qué implica, ¿no? Porque algunos lo dijeron abiertamente, que en realidad lo que querían es ver si de ahí se conseguían nuevos préstamos. A mí me parece que la clave de Argentina es pensar una política independiente, que hoy el principal problema que tiene es el Fondo Monetario. Entrar a los BRICS no significa que entra en una competencia con Estados Unidos, porque muchos de los países que están ahí también están alineados con Estados Unidos. Así que creo que hay mucho de intento de anunciar algo, un gobierno que no puede anunciar nada, o que cuando la vocera presidencial dice algo salen 4 de mentirla. Entonces, la desbandada, cada anuncio lo hace empezar como si fuese una cosa muy grande, pero me parece que lo más importante hoy para nuestro país es pensar como verdaderamente volvemos a pensar un país mínimamente soberano, cosa que se ha totalmente destruido. Yo el otro día les decía, en una charla, Massa sacó el 20% de los votos y devaluó el 22%. ¿Viste? Si sacaba el 40%, ¿qué hacía? Devaluaba el 40%, porque ya las ganas de cumplir con el Fondo Monetario que tienen son escandalosas. El FMI antes de ayer acaba de sacar otro comunicado pidiéndole más ajuste a nuestro país. ¿Eso lo vas a pagar entrando a los BRICS? La verdad que no, pero que hay que pensar profundamente las condiciones de dependencia terrible a la que han llevado a nuestro país, porque pensé, Lina, que cuando se votó este gobierno, muchos lo votaron porque venía a terminar con la herencia macrista. Y una de las herencias fundamentales del macrismo es habernos dejado la bota del FMI sobre la cabeza. Pero durante 4 años no solo se votó en el Congreso, sino que ellos que incluso hablaban en contra del acuerdo, no movieron un dedo, no hicieron nada de los sindicatos, no hicieron nada de esas organizaciones sociales alineadas con el gobierno. Acá tendríamos todo durante 4 años para construir una gran pelea contra el fondo. Y fuimos unos pocos sectores los que estuvimos en la calle peleando y dando batalla y siendo coherentes en lo que decíamos dentro del Congreso y lo que hacíamos afuera. Entonces me parece que estamos en un punto de quiebre donde aparece el llamado monstruo Milei como el que resume todos los males y el gran peligro, pero que el peligro pasa la verdad por lo que se viene haciendo, que lleva a que aparezca un tipo como Milei vendiendo espejos de colores, pero lo que hay que cambiar son esas condiciones estructurales que nos trajeron hasta acá, y una fundamental es la deuda externa. Entonces me parece que está bien, viste, se arma ahí una mirada un poco de campos, este campo de los BRICS está enfrentado con el otro, qué sé yo. Argentina está sometida hasta la cabeza, está haciendo y cumpliendo con todo lo que dice el Fondo Monetario. Los próximos días probablemente venga otro tarifazo. Miriam, en ese sentido, creo que todos acordamos con matices que la vuelta al fondo es realmente un condicionante a cualquier política pública y de Estado que mejore la situación, sobre todo de las y los trabajadores. También es cierto... Perdón, no sé si todos coincidimos. Bueno, los que estamos charlando ahora... Fue la discusión en el 2021... Los que estamos charlando en este momento, digo. Ahora, pero vos no sabés lo que fue decir eso pero cuando permitime... se quiso votar en el Congreso. Las cosas que me decían. Yo iba a programas de televisión donde me decían ustedes, la izquierda atrasa, de nuevo con el mismo discurso. Ahora, Miriam, te pregunto por algo que tiene que ver con la coyuntura, que implica un hombre que muere en manos de la policía, Molares, o la situación en Jujuy, y lo que se avecina, y te pregunto por tu mirada frente a la movilización popular. La izquierda siempre está y ha estado y estará, imagino, en la serie de reclamos que sin dudas va a generar la profundización de esas políticas. ¿En qué medida te preocupa la promesa y que ese casi cierre de campaña, que es un muerto en el Obelisco, el caso Maldonado, o cómo están encarando las políticas represivas contra las manifestaciones? Mira, a mí me preocupa y muchísimo, pero te digo sinceramente, me preocupa, no en perspectiva, me preocupa hoy, ahora ya, ayer. La verdad es que el repudio de Molares fuimos muy pocos los que esa noche fuimos, muy pocos. Muy pocos. Mataron un hombre en el Obelisco, un manifestante en el Obelisco, y éramos muy pocos los que estábamos ahí. Bueno, también atentaron contra la vicepresidenta, ¿no?
Sí, también, y hubo gente que todavía sigue sin repudiarlo, así que mira si es grave. Pero mataron a un hombre en el Obelisco en una protesta social y fuimos muy pocos a repudiarlo. En Jujuy, solo nuestros 6 convencionales constituyentes se opusieron del principio hasta el final a la reforma constituyente. Entonces a mí me preocupa muchísimo, por eso peleo todos los días, por eso a Villarroel jamás le dejé pasar un discurso negacionista en el Congreso, me digan lo que me digan, a mí me pueden correr con lo que quieran, pero yo no me voy a callar, porque hace años que milito en defensa de los derechos humanos y la libertad democrática, no me voy a callar, reprima quien reprima, y hagan el discurso que hagan. Pero lo que me preocupa es el nivel de desmovilización, porque esto lo enfrentamos en la calle o dónde lo vamos a enfrentar. Mirá Jujuy. Quedamos 6 convencionales constituyentes. Cuando empezó la convención, le dieron la mayoría automática, el peronismo le dio la mayoría automática moral para que reforme con simple mayoría. Nosotros quisimos traer a las comunidades originarias y le arrancaban el micrófono. No, es muy dura la pelea que estamos dando, pero es muy dura porque hay un nivel, se ha impuesto un nivel de desmovilización, de desorganización y de bajar la cabeza, que esto es lo menos malo y a lo máximo que podés aspirar, que realmente a mí me alarma porque veo entre ese tipo de discurso y lo que pasa afuera, que hay una bronca social gigantesca, una desconexión enorme, y a ustedes les consta que yo voy a los barrios, que yo estoy en todos lados, que viajo por todo el país, y que no voy a las reuniones con los empresarios como van algunos y dicen estuve en tal provincia. No, estuviste hablando con un empresario de tal lugar que es muy distinta a la realidad social que pasa por abajo. Pero si yo quiero mirar a los médicos a la cara, a los médicos del Garrahan que cobran una miseria, si yo quiero mirar a los docentes y las docentes que pelean todos los días a la cara, la verdad que lo que tengo que decir es construyamos algo distinto, demos una pelea muy fuerte, porque toda esta desmovilización, desorganización, resignación, está provocando que crezca la derecha como nunca. ¿Cómo no me va a alarmar? Miriam, bueno, otro de los hechos de esta semana fueron los robos y ataques a comercios, supermercados y demás. ¿Qué pensás que hubo, o si es que pensás que hubo algo detrás de esto? No lo sé, la verdad es muy difícil saber, ¿no? Lo que es seguro que hay un contexto social crítico que hay que atender. Yo creo que es eso. Después, como en todo este tipo de hechos, más cuando son extendidos a distintos lugares del país, aparece uno y dice, fui yo que los mandé. Bueno, me parecen, además, hay cosas que lindan con el delirio, ¿no? Pero lo más importante, me parece a mí, si hay algo que hay que rescatar de todos estos hechos, donde nunca es bueno que se enfrenten pobres contra pobres, es lo peor que puede pasar, es que hay que sacar la conclusión de que hay un problema gravísimo. Yo te digo, todos los compañeros y compañeras de organizaciones sociales te dicen, no están mandando comida a los comedores. Entonces, hay situaciones muy críticas, pero eso también lo relaciona un poco con lo que hablábamos antes del fondo, ¿no? Porque a veces cuando uno discute el ingreso a los BRICS o el Fondo Monetario, parecen cosas que en la vida de la gente le quedan muy lejos, y no están muy lejos. No están muy lejos. Cuando vos recortás, y el principal recorte que hizo Sergio Massa en jubilaciones para pagarle al Fondo Monetario, jubilaciones y asignaciones sociales, para ser más específica, bueno, no está lejos de tu vida, es tu vida lo que está en juego con ese Fondo Monetario. No es la ganancia de Ledesma, no es la ganancia de Arcor, no es la ganancia de Molino. Ellos ganaron más que nunca, porque en la Argentina, los 2 últimos gobiernos, hubo una redistribución regresiva del ingreso. Los ricos se hicieron más ricos y los que trabajan se hicieron más pobres. Entonces, de toda esa situación tan fea que se vio en los últimos días, lo que rescato es que hay demandas sociales que son urgentes y que no puede ser que tengas que salir a pelear hasta para que manden la comida a un comedor. Y es un nivel de crueldad lo que está pasando, que es muy grande. Yo estuve el otro día, previo a la inundación de La Plata, de hace 15 días, estuve en el barrio El Futuro, cerca de Melchor Romero, una de las zonas que más se inundó. Vos veías el arroyo El Gato, lleno de basura. La gente dice, si nosotros no limpiamos la basura, acá no viene nadie. Las calles estaban todas embarradas porque había llovido la noche anterior. Imagínate el día siguiente cuando llovió. Se les inundaron los comedores, la poca comida que había allí la perdieron toda, y después el Estado no te lo repone. Entonces, es una situación tan crítica que, perdonen que insista, pero a veces me parece que hay que bajar un poco, ver esa realidad,
y después darse cuenta, porque eso puede expresarse para cualquier lado, porque ayer escuchaba un economista que decía lo que es llamativo es que haya gente que todavía vota a los que vienen gobernando. Bueno, hay que empezar a pensar un poco que esa crisis social está ahí, está latente, y que no se puede tapar el sol con la mano. Mira, podés hacer todos los discursos electorales que quieras, incluso te puede ir bien, pero la crisis social está ahí y es muy seria. Miriam Bregman, gracias por conversar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo.